Qué bien, la Sociedad Nacional de Industrias y las Naciones Unidas han llevado a cabo una investigación sobre 4 insumos químicos importantes para que use el narcotráfico. Es una cosa que nos ha llamado la atención. Fue presentado este estudio la semana pasada. Los hemos invitado entonces a Pedro Laechea, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y a Flavio Mireia, que es representante de las Naciones Unidas contra las drogas, precisamente. Él es, responsable precisamente directo ya del estudio mismo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿y cómo así la Sociedad Nacional de Industrias lanzada a estudiar los insumos químicos? Bueno, los produce probablemente la Sociedad Nacional de Industrias, abastece al narcotráfico con estos insumos, por eso, digamos, es un autoestudio. No, justamente, Jaime, el enfoque que le pones con tan buen humor es un enfoque más serio. Eso nos ha llevado a la Sociedad Nacional no solamente ocuparnos de los problemas clásicos, sino comenzar a prevenir problemas que van a suceder, áreas de problemas que vamos a tener. Por eso es que firmamos un convenio con Naciones Unidas para el control de drogas. ¿Por qué? Porque los industriales estamos para producir y para generar valor y generar productos que son lícitos, que son válidos, que son productos que generan desarrollo, empleo, y todo lo que un país quiere desarrollarse. La industria química, la agroquímica, es una industria fundamental para la agricultura, para lo que es industria plástica, para todo tipo de industrias de tejidos, acrílico y todo lo demás. Sin embargo, no podemos negar, no podemos ser ciegos de que ciertos de estos elementos pueden ser derivados, y lo son, hacia la droga. La droga necesita cierto tipo de productos, de que tú tienes necesidad de hacer la mezcla para sacar los ingredientes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como industriales, si no nos ocupamos de este tema, el tema se va a ocupar de nosotros. En efecto. Entonces nosotros lo que hemos hecho es llevar un estudio a cabo y presentarle al Estado las posibilidades y las formas en que, sin perder eficiencia a la industria, sin generar más controles, los controles que se generen cumplan la función de un control, o sea, que las cosas funcionen. Y que los insumos, como la acetona, vayan llegando a los verdaderos usuarios. Y no pueda camuflarse en la cadena gente que, a la hora que la cadena de distribución va creciendo, vale decir, un industrial tiene su cadena de distribución. No hay industrial que tenga una distribuidora, salvo que sea muy, muy grande. Entonces tú dependes de comerciantes. Claro. Los comerciantes a su vez de mayoristas, y los mayoristas a su vez van bajando o va bajando el nivel de la cadena en la verticalidad de la distribución, hasta que de repente pues aparecen personas que tienen consumos mayores que los industriales, pero ya el industrial no tiene control de ese tal. Claro. Entonces nosotros creemos que en el buen trabajo que ha hecho Flavio y la institución que él representa, da una serie de caminos, da una serie de patrones que yo preferiría que él mismo los explique, que en la forma en que nosotros deberíamos administrar este proceso. ¿Cómo deberíamos administrarlo? O sea, tener una ventanilla única, tratar de centralizar el control, porque nosotros no queremos que nuestros productos sean utilizados para delitos. Claro. No está en el interés nuestro, yo creo que está en el interés del Perú seguir desarrollándose. Pero cuando una persona individual compra más acetona que una fábrica que hace pinturas, tú dices, caramba, ¿qué está pasando acá? Claro. Pero hoy día hay muchos caminos que esta información tú tienes que reconstruirla. Claro. No hay un camino, no hay un registro único. Entonces son ideas que yo creo que hoy día los industriales tenemos que buscar adelantarnos a los problemas y facilitarles alternativas al gobierno, y eso es lo que esperamos poder lograr. Bueno, entonces, Flavio Mireia, de Naciones Unidas, comencemos por explicar en qué consistió este estudio. Creo que han estudiado la trayectoria de cuatro insumos. ¿Qué insumos? Estamos hablando de la acetona, del ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el carbonato de sodio, que son esenciales para la producción tanto de pasta básica como de clorhidrato de cocaína. Ya. Y miramos básicamente los flujos necesarios para la industria nacional, y se determina también cuáles son los flujos que podían ser derivados para el narcotráfico. Entonces, las magnitudes. Exactamente. Entonces, si tomamos en cuenta una de las lecciones de este estudio, yo creo que aquí el mensaje principal es facilitar que el comercio legítimo continúe con su buena marcha, pero evidentemente empezar a ver maneras de entorpecer
ciertos procesos que pueden prestarse al desvío. Entonces, el enfoque principal, pensamos, debería ser la prevención. Y la prevención consiste básicamente en establecer controles para evitar los desvíos. Entonces, buscar en el comercio legítimo cuáles son posibles fuentes de Pero desvío. ustedes han medido estos desvíos. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de la producción de acetona o de ácido clorhídrico, sulfúrico, etcétera, va al narcotráfico? En 3 de las sustancias que hemos estudiado estamos hablando de desvíos que van al rango de menos del 1 o 2%. La acetona es otro caso que podría ser un rango mucho más alto, que puede llegar hasta un 30%. Estamos hablando de sustancias, por ejemplo, la acetona y que es básicamente importada. Es Entonces, importada. es importada en su totalidad. Esto es una sustancia que a nivel de control, a nivel de importación, existen controles muy férreos. Yo diría que a nivel de la comercialización, ahí es donde se empieza a perder el control. Bueno, hay una ley que se aprobó hace 6 años ya, que establecía un sistema de control de insumos químicos, con un software y todo. De este tema nos hemos ocupado ya 1000 veces porque nunca se ha podido llevar a cabo, nunca se ha podido concretar. Han pasado 6 años y pareciera que el narcotráfico estuviera tomando las previsiones para que jamás se establezca este sistema. Que es un sistema, entiendo, es un software que permite el seguimiento precisamente de la ruta que siguen estos insumos para ver si se desvían y a dónde se desvían y todo lo demás y poder controlar en el camino estos desvíos. Pero por alguna razón esto hasta ahora no se ha podido concretar, aunque no sé si ya estamos cerca de eso o no. ¿Qué tiene eso que ver con el estudio de ustedes? ¿Qué saben al respecto? Bueno, al respecto, yo creo que el estudio arroja algunas recomendaciones sobre maneras de mejorar la fiscalización. Si tomamos, por ejemplo, el año pasado, este país incautó 1.053 toneladas métricas de insumos químicos. Esto se considera que es un logro, y lo es porque es el récord histórico. Pero tomamos en cuenta que esas incautaciones fueron hechas alrededor de las pozas de maceración. Entonces, ahí ya es tarde. 1.000 toneladas es pues si el narcotráfico usa 42.000 toneladas, 1.000 toneladas, ¿qué porcentaje es? ¿2%? Precisamente. 2%, se incauta el 2%. En Colombia creo que se incauta el 30, 40%, los insumos químicos, no sé cuánto. Pero de todas maneras, yo creo que aquí el enfoque preventivo puede arrojar muchísimo más resultados, porque justamente se busca la participación de la empresa privada. Es la empresa privada que tiene el know-how, que puede facilitar justamente incluso información sobre dónde hay posibles desvíos. Entonces, se mejoraría justamente la eficacia del sistema de control. Entonces, esto creo que es una de las formas que actualmente no se está privilegiando. Pero esto no incluye entonces la utilización de este software, no tiene nada que ver con esto que se supone diseñando ya en el Ministerio de la Producción. El software aún no existe. El software va a brindar una herramienta importante para facilitar el control, pero tomamos en cuenta de que es parte de un paquete. Un paquete de control administrativo y por otro lado el control sobre justamente el control policial que se tiene que llevar a cabo. Entonces, estos son procesos que se tienen que alimentar con más know-how, con más capacidad técnica, incluso viendo cómo modificar ciertos aspectos de la ley que todavía se prestan a posibles desvíos. Le doy el ejemplo, por ejemplo, de lo que existe en el registro único actualmente. Se ha notado que hay en Huánuco unas 70 empresas que están autorizadas para utilizar ácido sulfúrico. De esas 65 empresas, registradas en su mayoría en Leoncio Prado, donde el centro poblado más grande es Tingo María, 65 de estas empresas son unipersonales, personas con RUC. Entonces, y estas personas tienen autorización para utilizar individualmente 2.400 kilos de ácido sulfúrico. Y el fin de este ácido sulfúrico, según lo declarado, es para el ácido de las baterías. Pero, evidentemente, el parque automotriz de Huánuco consiste en su gran mayoría de mototaxis. Entonces, estamos hablando de un total de 123 toneladas métricas de ácido sulfúrico
que están circulando en una provincia de Huánuco, cercana al Monzón. Entonces, si tomamos estas 123 toneladas métricas y la aplicamos al narcotráfico, se prestaría la producción de 25 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Claro, sí, pues, obviamente, o sea, pero ahí, ¿cuál sería entonces la recomendación específica en un caso como ese? Por ejemplo, habría que ver exactamente quién se está registrando para el consumo, ver exactamente la razón por la cual la empresa se está constituyendo. Entonces, ir viendo... Consumo, ¿quién le compra a estas empresas unipersonales? Exactamente. Incluso el sistema minorista, ahora, actualmente la legislación no establece qué constituye un vendedor mayorista. Tampoco establece cuáles son los límites de la venta, sino que más bien ahora enfoca el envase que se debería utilizar, entre 1 y 2 litros. Si tomamos en cuenta que después no hay controles sobre cuánto se compra, mucho de esto puede ser desviado por vía del tráfico hormiga hacia el narcotráfico. Entonces habría que más bien aumentar el tamaño del envase. Un envase grande que no pueda ser cargado por un cargador hormiga. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite. Regresamos. AFP Integra, la empresa más reconocida en administración de fondos de pensiones en el Perú, presenta a Sura. Sura es ahora el grupo número 1 en pensiones de Latinoamérica, con más de 65 años de experiencia y 25 millones de clientes. A la seguridad y confianza de AFP Integra se une la fortaleza de Sura. Únete tú también. AFP Integra, avanzamos por tu futuro. Cerveza Tres Cruces. Bienvenido al mundo Scarlett. Somos Telesub. 21 nuevas carreras profesional: ingeniería de sistemas, gastronomía y arte culinario, ingeniería industrial, derecho corporativo. Nuestros profesionales egresan con un diplomado en comercio internacional, inglés. Telesub, examen de admisión 15 de abril. Ventana pasillo. No esperes al fin del mundo para tener lo que quieres. Crédito efectivo BCP. 7 sueldos para lo que quieras hoy. 7. Bien. Seguimos conversando entonces con Pedro Laicheov y Flavio Mireya sobre esta investigación acerca de la utilización de insumos químicos para el narcotráfico. Bueno, pero entonces quería preguntarle a Pedro si en realidad la industria pierde, digamos, el rastro de cómo se desvía el tema o hacia dónde va finalmente el producto, el insumo químico. Es decir, la industria vende, pero después ya no sabe, pierde de vista hacia dónde se va. ¿Cómo puede participar la industria en este proceso de control? Yo creo que en otros países ha funcionado muy bien. Esa es la experiencia que nos trae Flavio. Y es que básicamente... ¿En qué países? ¿En Colombia? En Alemania, por ejemplo, el 80%. Alemania, bueno. Pero pues, también en Ecuador está funcionando con mayor ¿sí? grado de eficiencia. Por ejemplo, en Alemania, les decía, el 80% de las incautaciones que hace la policía se hace en base a información que recibe la empresa privada. Ajá, ya. Pero entonces vuelvo a preguntar, si la empresa privada, la industria, vende, pero después pierde el rastro de hacia dónde va ese producto. Tú tienes, Jaime, hoy día, ¿qué pasa? Los insumos están prohibidos, hay una ley, entonces de repente te cae una auditoría, te paran la fábrica. Ya. Entonces, eso obviamente entorpece el proceso productivo y te genera pérdidas. No es eficiente. Entonces, mejor es si el industrial es parte de la cadena de control. Entonces, tú tienes
identificado a quiénes le vendes. Ya. Y posteriormente el mayorista hace lo mismo y te reporta a ti. Entonces tú vas a encontrar por una relación insumo-producto. O sea que cada eslabón en la cadena tiene que informar de a quién le vende. Al otro, o sea, toda la cadena se informa de este tema. Ya. Tú dices, habrá competencia, posiblemente, pero más grave es que poco a poco tu cadena comience a hacer que tu cliente termine siendo al final el narcotráfico. O sea, eso sería mucho más grave que tú creas que estás creciendo económicamente. Pero ¿cómo sabemos que aquel que le vende efectivamente al narco pues no va a informar? ¿Informará qué cosa va a informar? No, es que tú te das cuenta de insumo producto. O sea, yo le vendo a alguien acetona y me doy cuenta que no tiene fábrica de pintura, no tiene el establecimiento. Entonces son los comerciantes los que tienen que informar. Pero también el caso nuestro es tener cuidado a quién le vendemos. Porque, Jaime, ponte en el caso que nosotros encontremos a alguien que te compra toneladas de toneladas. No. Tú feliz, estás facturando más, tu evita abuela, estás en el mejor de los mundos, con utilidades que te salen por las orejas. Y al final del día estás dependiendo de un narco. Sí, ¿cómo te vas a sentir? No, o sea, estás escondiendo una verdad ulterior que te va a caer de todas maneras. No. Entonces, mejor tratar de que la cadena que vive en la formalidad y que vive en el orden tenga cuidado que lo contamine. Bueno, entonces ustedes van a participar en el diseño de este sistema de control. ¿Cómo va a ser la cosa? Nosotros hemos trabajado con Flavio sobre el sistema que está funcionando en Ecuador, en Alemania, y tratar de compatibilizarlo y presentarlo como una alternativa. Ya. Yo creo que esto es ser responsables un poco, ¿no? Este es lo que vendría a ser más bien la responsabilidad social que tiene que hacer el empresario. Esto es responsabilidad social. Sí. O sea, ver de qué manera las empresas mantienen su valor fiduciario. Si yo como una empresa comienzo a tener negocios hacia el narcotráfico y mis cifras de negocios se inflan, mi reputación se va a venir por los pisos. Entonces, lo que yo estoy defendiendo es mi reputación como industria, como sector, como una parte de la industria nacional que quiere persistir y perdurar en el tiempo. Y por lo visto que no se trae la producción por interferencias. Claro, y la reputación, o sea, hoy día, Jaime, responsabilidad social es lo que la gente confunde con altruismo. Responsabilidad social es que mi empresa vale más, como es por calidad, por precio, por reputación. Si yo por reputación termino siendo una compañía que importa o alguien que está produciendo ácido clorhídrico y todo lo demás, y mi cliente principal es el narcotráfico, ¿cómo quedo yo? Mi negocio quiebra. Mi negocio tarde o temprano va a quebrar, no solamente por la intervención policial, sino la reputación que estoy obteniendo. Entonces lo que tenemos que nosotros, los industriales, con la cadena de distribución, es cuidar nuestra reputación. ¿Y cuándo tendrían lista una propuesta, digamos, del estudio? ¿No se deriva inmediatamente la propuesta o sí? Hay varias recomendaciones hechas que incluyen cómo fortalecer toda la cadena de control y fiscalización. Entonces esas están disponibles ya para el Estado, exactamente. Y son cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, ver cómo también tener penas que son mucho más acordes con el delito que se está cometiendo. Actualmente la pena, por ejemplo, que actúa sin un permiso de registro único son apenas 2 UITs. Estamos hablando de 5.700 nuevos soles. No califica pena, es una falta. Por no estar hay un registro único. Exactamente. De usuarios. O sea que este sistema debería justamente ser más fuerte para evitar este tipo de desvío. Y por eso creemos que la empresa privada juega un papel fundamental en toda la cadena porque es conocedora de todos los procesos. Claro. Ahora, el gobierno acaba de aprobar un decreto legislativo para dándole poderes a la SUNAT para precisamente controlar el desvío de insumos químicos, pero no para el narcotráfico, sino para la minería ilegal, que es otro destinatario, digamos, complicado. Gravísimo. Gravísimo, ¿no es cierto? Porque destruye la ecología. Bueno, el narcotráfico también destruye la ecología, ¿no? Me parece que se dan la mano. Se dan la mano. Los cocales, pues, entre los cocaleros y los informales. Esto parecen esfuerzos aislados, no conectados, podrían ser parte de lo mismo, no sé por qué se da una medida. Yo creo que de parte nuestra va a ayudar bastante a cristalizar el tema,
porque va a haber un aliado nuevo en la mesa que está tratando de ponerle la racionalidad al Porque eso debería aplicarse también en este caso a los insumos que van a la minería ilegal, estos que ustedes están trabajando. Exacto. Pero son otros insumos, me imagino. Bueno, tienes... ¿O son los mismos? No, tienes algunos precipitadores, hay mercurio, por ejemplo. Claro. El mercurio, producirlo no es obvio, porque todas estas minas como Tambo Grande, pues pero el padre Arana no va a detener ahí el crimen que está de la gente cocinando mercurio. Hay gente que se va a morir ya. Hay gente que está respirando mercurio. ¿Y por qué la gente que paró el proyecto no le dice, señores, regresen gracias a la pues a Bon Morán, que emitió el informe que sustentó la oposición al proyecto Manhattan? Claro, que vayan ahora, que regresen a la agricultura, esa gente se va a morir. Yo no, si fuera alguien que he inducido a que no se haga el proyecto minero y se han ido a la compañía minera y de repente veo que todo eso se va a la minería informal, alguna responsabilidad moral tengo. Sí, pues, ahí no. Deberían estar actuando, deberían detener eso. Yo no entiendo por qué no lo hacen. No. Entonces yo sí creo que todos estos insumos que al fin y al cabo terminan en delitos, tenemos que tratar todos los que estamos en el lado de la ley, ver la forma en que sepamos bien a dónde están yendo y cuando están yendo donde no corresponde, que la cadena mismo avise. Porque es, como te digo, Jaime, hoy día es fundamental la reputación en las empresas como base de la responsabilidad social. ¿Y este estudio se ha presentado a alguna autoridad del gobierno? ¿Ha sido recibido por el gobierno? ¿Va a ser procesado? ¿O va que, digamos, porque tiene que haber alguna clase de digestión de esta propuesta? Por supuesto, las entidades que participan en la fiscalización, siendo SUNAT, Produce, la Fiscalía y la Policía, han recibido copia del informe, entonces estamos a plena disposición para apoyarles en lo que es la implementación de ciertas recomendaciones. Sería bueno que nos inviten entonces para poder discutir las ideas, ¿no? Porque no se trata de hacer todo un esfuerzo para que esto caiga en saco roto. Nosotros estamos confiados que así va a ser. Yo creo que es importante, yo creo que es muy importante, y además que comencemos a compartir espacios, ellos no están solos. No. Yo creo que la sociedad en su conjunto debe hacerle sentir a las fuerzas del orden de que somos parte de lo mismo. O sea, es una sociedad que quiere vivir en orden, en legalidad y en respeto. Muy bien, pues lo felicito realmente por esta iniciativa y ojalá que sea, digamos, recogida por el gobierno, estudiada, debatida con ustedes y, en fin, que se avance en un esfuerzo conjunto. Muchísimas gracias a Pedro Olaechea y Flavio Mireya por su participación en la hora M. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Pilar Nores, vamos a hablar de varios temas a propósito del Día de la Mujer, pero en realidad eso es un pretexto para entrevistarla a ella. Regresamos.